Estamos desde la diócesis de Apartado, la Curia Diocesana, para presentarles los videos que hacen un pequeño resumen de la vida de Iglesia Diocesana en el Urabá Darién. Estamos acompañados por el padre Manuel Gregorio Paternina Álvarez y quien les habla, Jorge Weimar Orrego Moscoso. Vamos a empezar, padre, a hablar de lo que era Urabá antes de 1988, es decir, lo que había de iglesia, de sociedad, en unas cortas palabras. A mí me da la impresión de que era como que era mejor antes que después, en el sentido de que esto era autónomo, la diócesis de Antioquia, que era grande porque abarcaba todo este territorio, veía con asombro al equipo de sacerdotes que había acá con las religiosas, porque había un vicario foráneo y que era como una especie de obispito. Pero lo más bonito que tenía este grupo de sacerdotes es que los admiraba todo el resto de la diócesis de Antioquia, porque eran unidos, porque era un trabajo que se hacía todos de acuerdo y se rotaban en esas reuniones de vicaría, amanecían en cada parroquia programando y realmente tenían un solo sentir. Y eso afrontaban la violencia de ese modo. Y el mundo adverso, que era tan poderoso como lo es todavía, se medía mucho para cometerse en contra de cualquiera. Por ejemplo, cuando el ejército decidió ir por el padre Heriberto Zapata a San Pedro de Urabá y lo trajeron aquí a la Maporita, que es la entrada actualmente de Barranquillita. No, todavía existe la Maporita, padre. Sí, ahí lo tuvieron a él torturado con unos reflectores toda la noche frente a la cara para que confesara pues que tenía armas y que era guerrillero. Eso todo el presbiterio de acá se unió y lo sacaron de allá, porque fueron con argumentos y el mismo padre tenía, como dice el Evangelio, en ese momento el Espíritu les dirá lo que tienen que hacer. No, dice Elibardo, que era el vicario, venimos a averiguar ustedes por qué tienen detenido al padre Zapata. Y el señor dijo, militar, no, nosotros en ningún momento lo tenemos detenido, lo hemos traído para dialogar con él. Y Zapata dice, pues yo no quiero dialogar con usted, entonces vámonos, si no estoy detenido, vámonos. Y tocó dejarlos que se fueran así nomás. Esa fue la liberación. Antes de la diócesis de Apartado estaba la parte muy linda, decíamos, Urabá Chocuano, que ahora llamamos Darién. En el Urabá Chocuano, en el Darién ahora, había unos padres, no pertenecía a la diócesis de Antioquia. ¿Qué recuerda usted de esos sacerdotes de oídas? Porque yo sé que por allá no íbamos. Eran los claretianos. Los claretianos tienen más de 100 años de estar ahí en el Chocó, lo que era el vicariato apostólico. La diócesis de Antioquia abarcaba Murindó y también el municipio que está más arribita, como llaman, Villa del Fuerte, que estaban los padres del Verbo Divino, creo que todavía están por allá. De manera que esto de Río Sucio, Unguía y Acandí siempre fue del vicariato apostólico y estaban los padres claretianos. Famoso en ese Del sector, todo, sobre todo Alcides. Alcides Fernández con su avioneta, pero también el padre Nao, que también manejaba avionetas, el padre Emilio con el hermano Rafico. Son unos claretianos que son como míticos por todo lo que hacían. Y aquí en la parte de Antioquia... Pero mira que tal vez era superior lo de allá porque ellos tenían un equipo médico. Transportaban el médico y el médico llegaba a un lugar y el padre Alcides en la avioneta le traía a los pacientes y se quedaban todos con todo pago haciendo el tratamiento. Una cosa maravillosa. La iglesia siempre ha estado presente. Para este lado de aquí de Antioquia, uno recuerda las hermanas salesianas que tenían el movimiento juvenil de Urabá. Eso movía en todo Urabá y ahora todavía hay mucha gente de eso. El padre Zapata, que tiene muchos jóvenes de ese tiempo. Sí, todas las casas curales del padre Zapata fueron casas, ¿cómo se llama eso? Hogares juveniles. Hogares juveniles campesinos. Yo estuve en uno de esos, en San Pedro. Y también hay profesionales. Cantidades, porque él ayudó a todo el campesino que no podía estudiar
Y lo que decía el movimiento juvenil de Urabá, nunca antes ni después ha tenido tanta fuerza como entonces. Y hay un padre que por ahí está en Medellín otra vez, el padre Felipe. El movimiento juvenil de Urabá bajo la dirección de él y las salesianas, eso es una cosa que vibraba todo Urabá con semejante Y de fuerza. ahí compraron el Sinaí, Sí. el padre Luis Eduardo Urrego. Y los otros movimientos, la Legión de María, eso es una maravilla. Muy antiguo, sí. Sí. Mire, yo he estado en parroquias, he repetido en una, María Auxiliadora. Se organizó la parroquia, ellas ayudaron, las legionarias. Y después de 20 años regreso yo a la parroquia, lo único que encontré fue los legionarios. De resto, todo desaparece. todo desaparece, vienen, se alborotan, hacen mucha bulla y quedan los legionarios. Imagínense que esa Legión de María la emplean, yo estaba buscando pero no podía encontrar, hasta en la Biblia latinoamericana la ponen como un modelo, Legión de María, del trabajo que hace Dios a través de los humildes, porque ellas trabajan de esa manera, pero se parecen en lo que yo dije de mi mamá en el entierro, ¿no? Que aparentando no saber nada, lo sabe todo. Qué maravilla. Y entonces aquí también estaba hablando de laicos, los sacerdotes, también había claretianos para este lado, tengo entendido. Sí, porque la parroquia de aquí, claro que eso es como señor Isaías, la parroquia del 3 estuvo administrada por los claretianos. Y mucho antes, años antes, los carmelitas. Sí, esos fueron los últimos, digamos, que se encargaron directamente como comunidad religiosa de todo Urabá con la prefectura apostólica de Urabá, como en 1918, algo así. Y está también el movimiento de cursillos de cristiandad que tenía sus miembros. Ese lo trajo el padre que mataron ahí en la Divina Eucaristía, el padre Aníbal Gallego, porque él llevaba a los aspirantes a Medellín a capacitarse y los ponía a trabajar acá y estaba pendiente, pues ya con lo que hizo Monseñor Isaías en la fundación de la diócesis fue fundar el secretariado diocesano, como hizo la Legión de María también con Monseñor Isaías. Estaba presente, no se sabe desde cuándo, pero lo que hicieron con la diócesis fue que se trajo la curia de la Legión de María que funciona en Carepa. Y las religiosas, las lauritas, salesianas, antes ya estaban por acá. La Madre Laura estuvo por aquí. Muchos religiosos. Las carmelitas en Turbo. Las carmelitas en Turbo. Y para el lado del Chocó, yo tengo entendido que estuvieron las hermanas de la Presentación. Estuvieron también en Acandí, ¿cierto? Sí, hasta hace poquito. Y en Munguía estaban los de la Sagrada Familia. Entonces, la vida religiosa, laical, los sacerdotes, todo existía y era muy movido en Urabá. Vamos a ver el primer video, padre, el primer video de nuestra diócesis. Juan Pablo II fue el papa fundador de esta iglesia diocesana y quien elige a su primer obispo, Isaías Duarte Cancino, 18 de junio de 1988, 23 de septiembre de 1995. Fundamentos de una diócesis. La mañana del 18 de junio de 1988 repicaban las campanas de Santa Fe de Antioquia, el Urabá antioqueño y chocuano, porque la iglesia madre era elevada a la categoría de arquidiócesis, su catedral diocesana a metropolitana y su meritorio obispo Eladio Acosta Arteaga, gestor generoso de todo esto, a arzobispo. Y con esta noticia se conocía que de la anciana diócesis de Antioquia surgía la diócesis de Apartadó, como una esperanza para la iglesia que peregrinaba y peregrina en el Darién y el Urabá, planicie que es acompañada y vigilada por los Andes y su biodiversidad, desde la serranía del Avive, con todas sus riquezas humanas y materiales. Según la bula Quo Aptis del 18 de junio de 1988, fue creada la diócesis de Apartadó y el 15 de agosto de ese año, con júbilo premonitorio de todo lo que sería en el futuro la iglesia diocesana en el territorio, fue recibido su primer obispo, Isaías Duarte Cancino. Fueron proféticas sus palabras, escritas con su puño y letra en el folio 2 del libro de decretos y nombramientos de la diócesis de Apartadó.
el 16 de agosto, para que la vida de nuestra diócesis transite por caminos de santidad, de justicia, de amor y de paz, todo esto, como la promesa de la Sagrada Escritura, se ha ido concretando en realidad o esperanza. Ha sido el derrotero del qué hacer de la diócesis desde los cimientos sólidos de Monseñor Isaías y los fieles. Para diciembre de ese primer año diocesano, ya estaba organizada la curia episcopal, con sus delegados y lo fundamental para funcionar como diócesis. El 23 de septiembre de 1995, Monseñor Isaías se posesiona como arzobispo de Cali. Padre, primer obispo, Monseñor Isaías Duarte. Fue algo sin precedentes, naturalmente, porque no se preveía nada de eso, pero por ejemplo la llegada de él es una cosa apoteósica, esa manera de... A mí me impresionó, si uno hubiera podido como interferir, ¿cómo llama eso? Incidir, yo le hubiera quitado el aparato militar. Pareció terrible eso, esos soldados con esos tanques de guerra. La entrada de él de ese día acá, ¿te acordás? No estuve. Yo sí, eso me pareció. Bueno, de entonces me pareció que era como el poder que viene a aplastar todo. No se vio bonito, pero la gente quedó impresionada. Me llamó la atención lo que el padre Blas puso por aquí, casi a la entrada. Urabá tiene sed de infinito, un pasaporte, un pasacalle. Lindísimo, sin precedentes realmente. Y yo pienso que con Monseñor Isaías, el pueblo de Urabá supo que llegó, como yo escribí alguna vez, otro es el gallo que le canta pola, ahora sí tiene quien hable. Y la tierra que era de nadie empezó a tener pertenencia, había quien hablara por ella. Pero Monseñor Isaías tenía al mismo tiempo como ese halo, algo que como lo hacía mantener distante, uno le daba terror estar junto a él. Por su misma presencia, su fisonomía, a mí nunca me hizo sentir bien cerca de él. Me intimidaba, pues, porque era muy enojoso y muy enérgico. Pero él era lo que usted dice, y yo tengo otro concepto. Yo le he dicho a mucha gente que Monseñor Isaías hacía sentir a la persona como si fuera el más querido y el más importante. Mucho después, ya cuando fuimos a Roma, que él ya se fue en pantaloneta y no se quiso sentar, él iba de pie agarrado en ese metro de pantaloneta y camisilla, y unas personas viendo lo que era un viejito, pues no sabían que era obispo, lo querían que se sentara, y él no se quiso sentar, él fue parado ahí como el señor Hugo y con Bernardo, que en paz descanse, y yo fuimos a Ostia. Ese día sí yo vi al obispo como nunca había visto la faceta del obispo de ese modo. O sea, un ser humano frágil que quiere que lo veamos como que no es el obispo. Ese día botó los títulos y al día siguiente era arzobispo. La otra, ¿sí? Era el día del palio. Y lo vi llorando el día de la despedida de los muertos Bajo del Oso, sí. Triste. No, las lágrimas de Isaías. Pero me parece muy bonito eso. Urabá tenía doliente, antes no lo tenía. Imagínate que allá en Roma, cuando él fue, que fue la masacre de Bajo del Oso, o de Chinita más bien. Chinita. Él estaba esperando llegar al aeropuerto Fiumicino o Leonardo da Vinci para tener ante quién llorar. Cuando me vio y finalmente se logró, el obispo se descompuso, que lloraba como lloraba yo cuando murió mi mamá hace poquito. O sea, a mí me conmovió el obispo descompuesto totalmente, pero como que no encontraba un hombro sobre el cual derramar tanto llanto, y estaba triste porque ahora van a decir que yo sabía y que yo salí de apartado fue para que pudieran hacer la masacre, y sufría por esa cantidad de gente con 30 y punto. ¿Cuántos fueron? 43 tengo entendido. Eso es de Pueblo Bello, ¿no? Ajá, sí, que son tantas que se confunden. Estos muchachos pueden ser hijos o nietos de los muertos y no saben nada de eso, pero es que aquí hubo mucha sangre y tuvimos un obispo que lloraba todo eso y andaba por todo el mundo bregando a que esto se acabara. Y lo visibilizó,
porque muertes yo creo que ha habido todo el tiempo. Lo que pasa es que lo que hizo Isaías fue visibilizar el conflicto que había para que comenzara el principio del fin. No es que ahora no haya muertos, pero son menos y no los reúnen para matarlos. Oye, el arrojo pues con que él afrontó todo y yo le dije, Monseñor, ¿usted no le da miedo? Porque le llegó un día, después dicen que es mentira, pero a mí me dijo que sí, que era verdad. Le llegó una bala metida en una carta. Yo le pregunté, Monseñor, ¿no le da miedo? Dice, mire, yo ya he vivido lo suficiente. Considero que cada día después de cuando amanece es un regalo del Señor. Un hombre que nunca quiso tener guardaespaldas. Es que eso es inmoral. Yo no entiendo cómo un obispo, una persona que tiene fe en Dios, que nos dice que todos los seres humanos valemos iguales, somos iguales ante Él, ¿cómo vamos a aceptar que haya un guardaespaldas? ¿Cómo llama Un eso? hombre arriesgando la vida al guardaespaldas. ¿Sí? Bueno, entonces resulta que él valoraba la vida y por ejemplo esa manera como encuelló a la niña, la guerrillera que estaba en el retén, la levantó del suelo. Usted no sabe freír un huevo, no sé qué. No le tenía miedo ni a la guerrilla, ni a los paracos, ni a los militares, ni a la policía. Eso es Un hombre de fe. totalmente y neutral. Vamos a pasar al próximo obispo, Monseñor Tulio Duque. Veamos el video. Diócesis de Apartadó, presencia de Jesucristo en Urabá, Darién. Tulio Duque Gutiérrez, 23 de septiembre de 1995, 18 de marzo de 1996, 21 de septiembre de 2001. Una diócesis líder en educación y con parroquia catedral. Llegó a la diócesis como administrador apostólico y luego ratificó como su obispo. Con su sencillez, acento paisa y tranquilidad de buen hombre, abrió la casa episcopal al clero. Allí ningún sacerdote era extraño, se preocupaba para que cada uno encontrara en ella y su despensa lo que le gustaba. Amplió los contratos de educación con la gobernación, fortaleció los colegios diocesanos que había creado Monseñor Isaías y fundó el Colegio Diocesano de San Pedro de Urabá. Identificó como una necesidad crear a la catedral como parroquia para darle vida e identidad. Es así como parte de la celebración de los 10 años de la diócesis, el 18 de agosto de 1998, con el decreto 212, crea la parroquia catedral Nuestra Señora del Carmen, que en estos últimos años ha tomado nombre de Santa María la Antigua del Darién. El 21 de septiembre de 2001, Monseñor Tulio se posesionó como obispo de Pereira. Padre, Tulio Duque. Me dio una impresión contraria a la de Monseñor Isaías, porque yo estaba estudiando en Roma y estuvo allá en una visita límina, creo que era que le correspondía, y me citó allá en la casa salvatoriana que queda ahí en la Vía de la Conciliación. Y yo quedé asombrado de ver, pues yo con Isaías, como Monseñor de Antioquia, Eladio. siempre es como, qué miedo estar cerca de estos señores que son tienen tanta autoridad, no autoritario, sino con autoridad. Y en cambio este hombre llegó con una simplicidad, con una alegría, me desarmó completamente. Quedé con una visión, como el Monseñor Isaías, después de que estuvimos en Ostia, que se enfermó, que lo vimos toda la noche delirando, porque se insoló esa noche. Y estuvo allá recibiendo el palio en la plaza de San Pedro, en la Basílica, enfermo. Yo cambié completamente la visión del obispo Isaías Duarte Cancino. Y como el señor Tulio, pues en Roma, ahí sí que fue totalmente... Desde el principio, comienzo. Un hombre acogedor, Tan paisa, sencillo, sí. Pácora, de Pácora Caldas. Sí, acogedor. Y fue muy importante, él tenía mucho conocimiento de los contratos con la gobernación, con lo de la educación, porque la había llevado a cabo en Itagüí y nos ayudó mucho a ampliar todo eso de cobertura educativa en la diócesis de Apartadó. Acogedor, yo pienso que eso es lo principal de Monseñor Tulio. Diócesis de Apartadó, presencia de Jesucristo en Urabá, Darién.
Héctor Salak Zuleta, 21 de septiembre de 2001, 27 de abril de 2002. La cercanía retadora. Fueron 7 meses como administrador apostólico, en los cuales dirigió los retiros al clero. Se preocupó por la formación y santificación del mismo. Con un lenguaje sencillo y lleno de caridad, contribuyó a mantener el rumbo de la diócesis para entregarla a Monseñor Germán. El 16 de marzo de 2022 es asesinado en Cali Monseñor Isaías Duarte Cancino, primer obispo de la diócesis. Padre Gregorio, hay unos obispos que pasaron velozmente porque vinieron a prestarnos un servicio temporal. Y yo creo que Monseñor Héctor Salá prácticamente el único que no quedó, ¿no es cierto?, de los administradores. No, y Monseñor González. Monseñor Héctor y Monseñor González. Monseñor Héctor Salá, qué bueno. Y un hombre impactante, como usted dice, muy inteligente, un hombre de Dios. Está todavía y sabemos que hizo mucho bien en su diócesis. Yo hice por ahí un escrito, no recuerdo, presentándole la diócesis a Monseñor Luis Adrián. Y de Monseñor, de este que estamos hablando, Monseñor Héctor Salá Zuleta, yo digo que él era un padre de la iglesia. O sea, nosotros lo tuvimos como San Ireneo, como estos que fundaron o cimentaron la teología, la cristología de la iglesia, porque este hombre tenía tan claro lo que es el obispo, lo que son los sacerdotes. Realmente yo hubiera querido que él hubiera sido el obispo. Y él también como que quería. Yo me acuerdo mucho de las lágrimas de Monseñor Héctor Salá recibiendo a Monseñor Germán. Cuando se baja del avión, como quien dice, ese debía haber sido yo. Y se le vinieron las lágrimas cuando lo recibió. Valioso testimonio ese. Veamos ya al próximo obispo, que es Monseñor Germán. Diócesis de Apartadó, presencia de Jesucristo en Urabá, Darién. Germán García Izaza, 29 de abril de 2002, 11 de octubre de 2006. Un ministerio entregado a los pobres con testimonio de vida sacerdotal y olor a santidad. De forma menuda, con grandeza de espíritu, por donde pasaba iba dejando enseñanzas, con dichos y palabras sencillas. De él aprendimos que cada loro debe estar en su estaca y que la procesión se hace con los santos que se tienen. Su manera de ser directa y hacer entender lo que consideraba la voluntad de Dios incomodaba a muchos, pero él lo decía: cuando el sol sale, la luna y las estrellas se ocultan. Definió 3 cosas como prioridad para la diócesis: proceso de evangelización, el presente y futuro clero, la actual y futura organización económica de la diócesis y los sacerdotes. El 2 de abril de 2005 muere Juan Pablo II y se vive la elección del Papa Benedicto XVI el 19 de abril de 2005. Después de haber combatido una larga enfermedad, Monseñor Germán muere en Medellín el 11 de octubre de 2006 y es sepultado en la Catedral de Apartadó. Germán García Izaza. No, para mí la gran sorpresa es que él llega con esa sencillez y uno no está preparado, me visita a la parroquia, está en San Fernando. El Monseñor Héctor Salá sí me dijo: no, tú necesitas una parroquia. Yo estaba aquí en el centro. Yo necesito una parroquia porque el obispo que viene te va a nombrar en un cargo. Bueno, no sospechaba nada. Cuando llega y dice: yo necesito que ¿quiénes nos quieren acompañar a Carmen del Darién? Porque vamos a hacer presencia solidaria con las hermanas de San José, que les tienen los paramilitares invadir la casa. Bueno, entonces me voy para allá. Y en el río, allá en el Atrato, de pronto así se me viene al ladito y me dice: bueno, pero estos viajes los tenemos que seguir haciendo más seguido, porque yo te voy a nombrar a ti mi vicario general. Eso me pareció lo más absurdo del mundo. No le paré bolas, pensé que ni siquiera entendí por qué dijo eso.
Pensaba que era charlatán. Sí, más o menos, pues, pero que no, que yo aceptara eso, no, lo más absurdo que escuché, cuando después sí fue verdad. Viví eso. Cuando te paró ya, cuando te nos presentó en el Sinaí, ya te había nombrado. Me había dicho allá, pero ese día me asusté más todavía porque cuando vi que la cosa que de allá era verdad. Bueno, en el Sinaí para y dice, les presento mi vicario general, y paró al padre Paternina. Y ya, así. Un hombre sencillo, santo, y un hombre mecánico, o sea, arreglaba las cosas. Él vino a arreglar, a componer. Me acuerdo mucho de la herramienta que tenían en la casa episcopal, un banco con herramientas para él arreglar las cosas. Él, porque no tenía tiempo, pero le gustaba arreglar él mismo el carro. Todo. Nada le quedaba grande. Cuando se enfermó el padre José Miguel Salas, que en ese tiempo todavía estaba allá en La Ceja, él fue el enfermero. Y yo creo que lo trató el problema del colon y todo eso, como si fuera un médico. Llegaba a las parroquias a arreglar los micrófonos. Lavaba los soportes de los micrófonos cuando los veía sucios. O sea, un hombre genial. Vamos a ver el próximo porque yo pienso que como el señor Germán decir, un santo. Y no leemos, yo pienso que no se le sigue el proceso porque requiere mucha plata y muchas cosas, pero... Y no lo necesita tampoco. Él es santo desde antes de morir, igual que mi mamá. Son santos que vivieron con nosotros y por eso incomodan a algunos. Por eso monseñor incomodó a más de un padre. Y a fieles. Y era incomodidad para muchos. Hay que recordar que él fue el que logró la desmovilización de las autodefensas. Dicen que si él no hubiese estado, no se hubiera sacado adelante ese proceso. Una cosa muy bonita que me dijo de ese proceso, él me dijo, ellos creen que me están engañando y yo sé que no. No, y murió en un delirio. Díganle acá a Vicente que se entregue, se le está acabando el tiempo. Él veía en el delirio, se le está acabando el tiempo, llámeme a Vicente, dígale que no le queda tiempo, y él murió con eso. Porque como los meses estaban metidos no se sabe dónde, no apareció nunca. Y sigue intercediendo por nosotros. Vamos a ver el próximo obispo. Diócesis de Apartadó. Presencia de Jesucristo en Urabá, Darién. Gonzalo Rivera Gómez, 17 de octubre de 2006, 3 de julio de 2007. El dar produce felicidad. Después de la muerte de Monseñor Germán, el Papa tiene a bien nombrar a Monseñor Gonzalo administrador apostólico. En estos 9 meses recorrió casi todas las parroquias de la diócesis, visitando a los sacerdotes, repartiendo regalos y comida a los que consideraba más necesitados. Cada vez que daba, se dibujaba la satisfacción del deber cumplido en su rostro. Padre Gregorio, Monseñor Gonzalo de Jesús. Me sorprendió de él su actividad física, mental, su entereza, pues, siendo en un cuerpo ya tan mellado por los años. Esa gira que hicimos por ese norte del Urabá chocuano, pues en la parte de allá, ese señor a esa edad incansable montado en esas bestias, por Dios santísimo. Eso me pareció... Yo tuve mucha cercanía con él. Creo que me pareció que hay que buscar por ahí de pronto citar la narración. Eso fue único, el obispo metido por allá y con los padres, igualmente por acá también estuvo. Visitó todos los padres. Y cuando iba diciendo a en su puesto de trabajo. Otoniel llegó y cuando vio eso tan difícil, dice, este padre hay que darle todo lo que pida. Porque aquí, si ese ¿Dónde padre... estaba Otoniel? En Candelaria. Cuando ese tiempo estaba esa carretera que no entraban carros. Él dijo, hay que darle todo lo que pida porque si este padre se va, se queda la parroquia sola. Aquí ningún otro padre va a venir. Sí, nos conocía poquito porque después de él ha habido... Todos, gracias a Dios. Todo el que le diga generalmente puede ir. Pero Monseñor me conmovió fue su capacidad de entrega, su cercanía a los sacerdotes, su caridad permanente, eso de buscar para mendigar allá esas galletas, todas esas cosas que traía, que porque ya están vencidas.
y las traía para todos. Era una dicha recibir un paquete de galletas Noel y otra cantidad de cositas. No estaban algunos, como siempre, unos padres no contentos, que porque él estaba, de acuerdo que él quería hacer como una mesa episcopal, algo así, pero era para que hubiera fondos para poder atender a los sacerdotes. ¿Qué es lo que dicen del otro? No entendieron mucho la manera de ser. Es el que menos ha estado con nosotros, de los administradores y obispos ya residenciales. El que menos ha estado aquí, estuvo 8 o 9 meses. Muy especial, Monseñor Gonzalo. Y eso que usted destaca, padre, él llegaba de Medellín de un viaje aquí apartado y arrancaba para Arboletes o por cualquier otro lado, seguía, ¿no? Y si llevaba cosas para repartir, con mayor razón, él se iba. No, y otra cosa, al regresar compra todo lo que encuentre en la calle, que porque pobrecita la gente que sale a vender, hay que comprarles de todo, aunque uno no necesite eso. Y con los padres de Medellín, acuérdate que ellos recibieron la parroquia de Carepa. Sí. Y les dijo un día: a mí me da vergüenza con el presbiterio de acá. Ustedes están pidiendo aire acondicionado y esos padres no tienen ni siquiera sueldo. Yo no les puedo seguir pidiendo pagarles a ustedes. Testimonio bonito. Muy bonito. Vamos entonces a ver a Monseñor Luis Adriano Piedrahíta Sandoval. Diócesis de Apartadó, presencia de Jesucristo en Urabá, Darién. Luis Adriano Piedrahíta Sandoval, 3 de julio de 2007, 9 de octubre de 2014. Visitas pastorales llenas de celo. Monseñor Luis Adriano preparó y realizó las visitas pastorales a todas las parroquias de la diócesis con gran celo pastoral, visitando los más lejanos rincones de la misma y compartiendo con los sacerdotes en su propio territorio. Su amor a la iglesia era evidente y lo llevó a pensar incluso en su renuncia para no ser un obstáculo en el plan de Dios. Gesto que recuerda a San José, que prefiere alejarse por no entender. Emprendió la aventura de construir las instalaciones de la curia diocesana, obra que llevó a término, al igual que la remodelación de la casa episcopal. El 28 de febrero de 2013 se hace efectiva la renuncia de Benedicto XVI, anunciado el 11 del mismo mes. El 13 de marzo es nombrado el Papa Francisco. El 9 de octubre de 2014, Monseñor Luis Adriano se posesiona como obispo de Santa Marta y el Papa nombra administrador apostólico a Monseñor. Monseñor Luis Adriano Piedrahíta Sandoval. Un alma de Dios, muy tímido, un hombre sabio, evangélico en el sentido de llevar una vida como Dios la manda, pero al mismo con tanta timidez, que era lo contrario de Monseñor Tulio. Monseñor Tulio no le perdía la corrida a un cátedra. Eso le encantaba, en donde quiera que hubiera bombo y platillo, ya está. En cambio, este hombre hacía todo lo posible por no aparecer allá. Le daba pavor. Entonces me invitaba a mí. Me decía: ¿ves tú? Bueno, yo iba. Pero de los obispos, Monseñor Luis Adriano tenía una profundidad de pensamiento en las homilías, en la manera como... Escribía muy bien. Sí, tenía todas sus homilías grabadas, escritas pues. Y lastimosamente pienso que de los que más sufrió el problema del escándalo de la diócesis, con la cerrada de las casas de las religiosas. Por ejemplo, la de Pueblo Bello, la de aquí de San José Obrero, creo que las de aquí de las Teresitas, San Fernando, las de Acandí. Sí, le tocó muy duro y yo creo que el clero no le ha reconocido lo bondadoso que fue con el clero. Lo bondadoso en la medida en que corregía, acompañaba. A mí me parece que una de las cosas que debe haberle servido, y claro, fue la de purificación. Si algo no estaba bien en su vida, fue eso que tocó afrontar, esos escándalos. Tan duro eso. Sí, un hombre de Dios. Vamos a ver el próximo obispo. Diócesis de Apartadó, presencia de Jesucristo en Urabá, Darién. Hugo Alberto Torres Marín, 9 de octubre de 2014, 29 de septiembre de 2015, 23 de marzo de 2023.
el migrante entre los migrantes para dignificarlos. Es verdad que todos los seres humanos van de camino, pero algunos no son conscientes todavía. Monseñor Hugo Alberto descubrió y alimentó su sensibilidad por todo lo social en esta doble región. Pero fue con los migrantes que dio ejemplo de que el sacerdote es para ofrecerse en sacrificio, con los sacrificados por la sociedad, para redimirlos y levantarlos en su dignidad de los hijos de Dios. Es recordado como la única autoridad en todos los ámbitos que dio cara al fatídico paro armado de 2022, y él, con la valentía e inteligencia, después de un análisis con la autoridad del pastor, levanta el paro diciendo: mañana todos a trabajar, y todos obedecieron. Trajo y consolidó el plan pastoral diocesano y las asambleas anuales para revisarlo e impulsarlo. Cercano con todos y con un alto don de escucha, dio impulso a las comunicaciones en la diócesis. Así que todos mañana, a las 6 de la mañana, a trabajar, o antes. Agradecemos los gestos generosos de paz. Hugo Alberto Torres Marín. Me impresiona él porque yo a todos los obispos les agradezco la manera como me han tenido en la diócesis. Yo recuerdo que nos contaban allá en la clase de historia en el seminario mayor, que fue un cardenal a quejarse al Papa porque Miguel Ángel lo metió en el infierno, al cardenal. Y el cardenal dijo: lo siento mucho. El Papa le dijo: lo siento mucho, eminencia, pero hasta allá no llegan mis poderes. Se puso a pelear con Miguel Ángel y lo zampó en el infierno. Entonces, como yo tengo fama de escritor, yo digo que tal vez por eso todos los obispos me han tenido en muy buena, ¿cómo se dice eso? O sea, muy buen concepto. Un buen concepto y buen puesto. Sí, como que son muy diferentes conmigo. Como el señor Hugo, por ejemplo, él fue a Arboletes y me dijo: yo te necesito más cerca. Entonces, al 3. Y siempre, y los comunicados y las cosas, pues me pedía que las hiciera. Y la acompañada de los migrantes me dijo a mí porque dijo que yo era el único que lo acompañaría. Y cuando había un muerto por allá en la carretera, díganle a Paternina que él va. O sea, él conoce de cada uno de los sacerdotes para qué sirve y lo pone en eso. A mí me llama mucho la atención la situación de los que tienen que delegar, los obispos en este caso, pero sabe que a mí me ha llamado mucho la atención en estos días reflexionando que Jesucristo sabía las cualidades de todo, pero no los ponía a ejercer sus cosas en el puesto que la fueran a ejercer. Por ejemplo, Mateo manejaba los impuestos, Mateo manejaba plata y puso a Judas a manejar la plata, no a Mateo. Es una cosa. Pero de Monseñor Hugo, ¿qué es? ¿Qué me llama a mí la atención? Su trabajo social. O sea, es un hombre superdotado para lo social. Y cuando lo nombraron arzobispo de Santa Fe de Antioquia, yo lo llamé y le dije: Monseñor, siguen perdiendo el tiempo con usted. Porque usted debería estar en una cosa a nivel social y a nivel nacional o internacional. Porque lo que usted decía ahora, fuera de cámaras o en cámara, él tenía la solución para las cosas y la ejecutaba en lo social. Entonces él encontraba fácil la solución social a una cosa y sin mucho hacía, y con poco hacía mucho. Por lo de los migrantes, eso fue impresionante. Lo de los migrantes, uno ver que todos los que tienen que trabajar con migrantes pasaban por aquí primero. ¿Por qué? Por la autoridad de él. Por la autoridad, no autoridad como el poder del obispo, sino la autoridad moral. Él movilizó todo lo que se hace con los migrantes, al menos en esta región, se lo debemos a Monseñor Hugo. Hoy no hablaba un señor así, o sea, ¿por qué la Iglesia Católica todo lo que hace le sale? Digo, porque ella tiene todavía la capacidad de convocatoria, nunca la ha perdido. Monseñor, todos ellos han tenido esa... Pero a mí con lo de los migrantes
recuerdo lo de Newton con la ley de la gravedad. Me molesta. Porque ¿cuándo fue Newton? ¿En 1700? Eso No. fue ayer. Pero porque nadie había visto que las manzanas caen, ¿por qué no se va volando por otro lado? Hasta esa edad fue que vinimos a ver la ley de la gravedad, si eso estaba desde el comienzo de la creación. ¿O será tan obvio que para qué Por eso, decirlo? no, yo creo que yo no entiendo eso. Y lo de Monseñor Hugo pasa igual, o sea, por favor, todos los obispos que vinieron, ¿por qué no vieron el problema de los migrantes? Si eso, cuando fundaron esa casa de la... ¿Cuál es que? De los de médicos del mundo, ¿será? Lo de ahí de, ¿cómo se llama? El PAO, El punto de atención al migrante. ¿que eso es de quién? Coordina la diócesis y hay muchas entidades. Bueno, pero no me gustó el nombre PAO porque así le dan al niño PAO, PAO, bueno. O para una tía mía. Entonces resulta que cuando eso dijo la procuradora de apartado, que el fenómeno era reciente, yo iba y Leonidas no me dejó hablar. Dijo, no, es mejor tenerlos del lado de nosotros porque si usted la corrige se aísla. Pero como va a decir esta señora que el fenómeno migratorio es de estos años. No, eso es de que estamos chiquitos. No, desde antes de la llegada del resto de Europa, ya esto aquí era un centro de acopio. Sí, migratorio. Y siempre ha tenido esta característica que es como de su propia genética, de su, lo de ahora, ¿cómo le llaman? ADN, acoger. Este lugar siempre ha acogido. Y la iglesia ha estado presente. En ese tiempo Pedro Claver. Y un laico, había un Julián, que lo dejaron solo en el tiempo de la conquista. Y hay otros santos que a eso se dedicaban, muchos. De manera que lo que hizo él con la visibilización de los migrantes, considero yo, y eso se lo he dicho varias veces, ese trabajo que hizo Monseñor de hacer esa ruta fue la que le ganó el arzobispado de Santa Fe, porque dice el Papa en la bula, hemos tenido noticias de tus obras. En tu desempeño en Urabá y consideramos que eres para una no sé qué de mayor importancia. Sí, y los conflictos en general. Lo del paro, eso él se sentía humillado, se sentía triste por la gente. O sea, lo social lo impactaba. Y con lo del paro él se la jugó. Se arriesgó y les coronó eso fácil. No, y con los comunicados, acuérdate cuando ese comunicado que hizo Mella ya en la conferencia episcopal, que hasta el nuncio de él llegó a decir que él no podía hacer un comunicado sin primero mandarlo a la conferencia. Entonces era para descafeinarlo, o sea, para que no diga nada. Esto salía en crudo, como debe ser. Eso me encantaba de él. Espero que sigamos en esa tónica porque la diócesis nació en ese ámbito de tener una voz profética, una parresía, una valentía de decir lo que hay que decir, duela de quien le duela, sobre todo que le duela a los que le tiene que doler. Vamos entonces, pasamos de Hugo a Leonidas. Diócesis de Apartadó. Presencia de Jesucristo en Urabá, Darién. Leonidas Moreno Gallego, 28 de marzo de 2023. Un trabajo continuo por lo social. Es un hecho histórico para la diócesis por ser el primer administrador diocesano. El 28 de marzo de 2023 es elegido el padre Leonidas Moreno Gallego para desempeñar dicha responsabilidad y se compromete a hacerlo de manera sinodal con los padres consultores. Ha realizado los ajustes necesarios para el bien de las comunidades y los sacerdotes. Ha preparado la diócesis para entregarla al sexto obispo diocesano. Administrador diocesano. El padre Leonidas Moreno Gallego. Un acierto que se tuvo entre los que estaban al frente de la situación de la diócesis en sede vacante, porque bastante caldeado estaba el ambiente, de mucha como expectativa, pero al mismo tiempo había una especie de desconcierto. Ansiedad, y se postulaban, y yo decía, Dios mío, bueno, tú eres el que manejas esto, pero ¿qué tal?
Y el padre, porque era el menos opcionado según las encuestas. que se daban. Y entonces resulta que yo descansé cuando era él, porque ninguno de nosotros hubiera podido afrontar eso como él lo hizo. Yo le destaco al padre Leonidas una cosa. Primero, en el tiempo que estuvo administrador, se le resaltó una cualidad: la cercanía y fraternidad. Fraterno y respetuoso con los sacerdotes. El respeto que le tiene al sacerdote, al menos eso aprendí yo. Y lo otro, la capacidad del padre Leonidas de leer la realidad. Entonces él ve una realidad y te analiza cuáles vertientes tiene. Entonces esto viene por este lado tiene esto, y por esto tiene estas implicaciones. ¿Sí? Y por eso he estado en pastoral social, me imagino, tanto tiempo, porque las lecturas que hace el padre Leonidas de la realidad, muy poquitos tienen la capacidad. Yo no sé si eso es inteligencia, sagacidad, o el diablo sabe más por viejo que por diablo. Porque estuvo ahí. Entonces, ay, ¿usted por qué sabe tanto? No porque yo sepa mucho, sino porque yo estuve y vi eso. Sí, porque a mí me impresiona él, esa capacidad que tú dices, pero es que toda la vida he estado en esta misma perspectiva, pero no hay quien lo supere, igual que la hermana Carolina, ¿quién la reemplaza en compartir? Señora sabe todo. La ven llegar Ya le y dice, encontraron reemplazo. ¿sí? Claro. Menos mal. Porque llega y dice, ve, ahí viene Carola, consíganle alguna cosa porque sin eso no se va. Todo el mundo sabe que ella consigue lo que está buscando. Y igualmente el padre, a mí del padre Leonidas, si hubiera algo que desear, es igual que Monseñor Germán. Llega uno con un problema y él dice, no, lo resolvemos después. Ahora no, esperemos que el mismo problema dice por dónde se maneja. Si lo manejamos ahora, se daña la oportunidad. Entonces, me parece que yo lo llamo parsimonia. Son muy parsimoniosos en el sentido de que se le da muchas largas a un tema que es como urgente. Y eso es un don. El que va a manejar el problema no puede tener desesperos, porque lo maneja mal. A mí de él todo admiro, pero de las cosas que más admiro yo es los contactos mundiales que tiene. Y la credibilidad. Porque imagine que a mí me nombraran administrador diocesano, yo qué diablos voy a hacer, a mí quién me va a hacer caso. Sí, sí. Pero a él lo conocen en España, en Francia, en Alemania, en Suiza, en Holanda, en no sé dónde. Y esto, una prueba más de que la iglesia es comandada por Dios. Por Dios. Es que recordar lo que siempre me enseñó mi padre. Si él se equivoca, mi Dios que lo puso ahí no se equivoca. Sí, indudablemente. Y eso en cada situación uno ve. Vamos a pasar a Carlos Alberto Correa Martínez. Diócesis de Apartadó. Presencia de Jesucristo en Urabá, Darién. Monseñor Carlos Alberto Correa Martínez. Desde el 11 de mayo de 2024 hasta la fecha. Un bautizado, consagrado, que desea tener el corazón del pastor que es Jesús. Monseñor Carlos Alberto Correa Martínez nació en Medellín el 17 de julio de 1968, en el hogar de Antonio José Correa Correa y Ana María Martínez Valencia, ambos de Yolombó, donde contrajeron matrimonio. Fueron 7 hermanos, 4 mujeres y 3 hombres, de los cuales Monseñor es el sexto de los 7. Cursó sus estudios de primaria en la escuela Monseñor Diego María Gómez Tamayo del barrio Florencia, en la ciudad de Medellín, y el bachillerato en el IDEM Diego Echavarría Misas. Un hombre atraído por el folclore y se destacaba por montar las coreografías en el colegio. Al concluir los estudios básicos, ingresó al Seminario Misionero del Espíritu Santo en La Ceja, Antioquia, donde hizo los estudios de filosofía y teología con el fin de pertenecer a la Asociación Sacerdotal San Pablo de la Diócesis de Sonsón Río Negro. Fue ordenado sacerdote el 27 de noviembre de 1993 por Monseñor Flavio Calle Zapata. Entre los principales oficios que ha desempeñado en el ejercicio de su ministerio sacerdotal se encuentran: en 1994 fue párroco
en Nuestra Señora de los Ángeles de la Arquidiócesis de Portoviejo, en el vecino país de Ecuador. Vicario parroquial en Nuestra Señora de la Candelaria de la Diócesis de Sonsón Río Negro en el año de 1995. Entre 1996 y 1999 prestó el servicio misionero en la diócesis de Montería. Prestó también servicio misionero en la diócesis de Riohacha entre 1999 y el 2002. Vivió en Roma entre los años 2002 al 2005 con el fin de obtener la licencia en misionología en la Pontificia Universidad Urbaniana de Roma. Formador del Seminario San Pablo y del Seminario Mies entre el año 2005 y el año 2013. Fue director de la Asociación Sacerdotal San Pablo entre los años 2006 al 2013 y delegado episcopal para la animación misionera en el mismo periodo. El 3 de diciembre del 2013, Su Santidad el Papa Francisco lo nombró vicario apostólico de Guapi. El 15 de febrero de 2014 recibió su ordenación episcopal. El obispo ordenante principal fue Monseñor Ettore Balestrero, nuncio apostólico en Colombia, y como primeros obispos concelebrantes, Monseñor Fidel León Cadavid Marín, obispo de Sonsón Río Negro, y Antonio Baiter Abud, obispo emérito de Inírida. Junto con Monseñor Carlos Alberto, también recibieron la ordenación episcopal Monseñor Medardo de Jesús Henao del Río, vicario apostólico del Mitú, y Monseñor Joselito Carreño, vicario apostólico de Inírida. Tomó posesión del vicariato asignado el 1 de marzo del año 2014. El 19 de marzo de 2024, el Papa Francisco lo nombró obispo de Apartadó. Definido por su familia como excelente hermano, hijo, tío y cuñado, con una sensibilidad humana increíble y el regalo más grande de su familia. Sus familiares están agradecidos con Dios por todo lo vivido en Guapi y porque ahora estará más cerca físicamente de ellos, quienes tienen un gran concepto de Urabá y dicen que es una zona con gran calidad de vida. Luego del legado de los anteriores 5 obispos y 3 administradores, el camino de fe, esperanza y amor en el Urabá y el Darién continúa con la presencia de Monseñor Carlos Alberto Correa Martínez, obispo de la diócesis de Apartadó, ungido para evangelizar. Llegamos al presente. Monseñor Carlos Alberto Correa Martínez. No tenemos historia de él aquí, acaba de cumplir 2 mesecitos, pero... A mí me ha impresionado. Primero, el rumor. En este caso, como la canción de Gustavo Gutiérrez que le gustaba a Monseñor Luis Adriano, Rumores de Melodía, que es la canción esa de que él le encantaba y se la cantaba mucho en Santa Marta. Como a Monseñor lo acompañaba un rumor de ser un hombre que tiene humanidad, que tiene misericordia, que es cercano, que la gente finalmente cuando llegó se confirmó y era aún más de lo que se decía en el rumor. Me han dicho laicos que con un abrazo de Monseñor Carlos Alberto ellos sienten como si los conociera de por vida. Es un hombre muy afectuoso. Esa es la esperanza, que sea la promesa hecha realidad. Que llegó el que necesitábamos y orar porque el demonio también sigue trabajando. Entonces, que se desate todo el afecto que necesita Urabá, porque lo que más necesitamos en este momento es lo que él nos dijo en el primer encuentro, las 4 cercanías. A Dios, al obispo, entre nosotros y al pueblo. Y su anhelo y su esperanza, su sueño, la unidad. También necesitamos siempre. Desde que Jesucristo estaba, necesitamos la unidad. Diócesis de Apartadó, presencia de Jesucristo en Urabá Darién. Los fieles laicos. Cuando en otras latitudes eclesiales se luchaba por vivir el protagonismo de los laicos que impulsa el Concilio Vaticano II, en este territorio diocesano crecía espontáneamente, como es espontánea y alegre, la manera de ser de los habitantes de esta comarca, habitada por un poliedro cultural y social. Al llegar la diócesis de Apartadó al Urabá y el Darién, ya era recorrida por diferentes comunidades, grupos apostólicos y movimientos laicales.
Para mencionar algunos ejemplos, contamos con la Legión de María, el movimiento de cursillos de cristiandad y el movimiento juvenil de Urabá. En estos ya casi 36 años de vida diocesana, han crecido las manifestaciones de vivencias de la fe y han llegado nuevos sistemas de evangelización, comunidades laicales, hermandades y movimientos. Hoy hay un resurgir de la vida laical activa que se siente comprometida con su iglesia. Son los fieles laicos los que contribuyen grandemente a dinamizar la vida diocesana. Son acogedores, misericordiosos y a la vez exigentes de una vida auténtica en Jesucristo. Ya hablamos un poco de ellos. Profundicemos. Los laicos. Los laicos en la diócesis. Ya dijimos que había unos movimientos anteriores. Hoy, ¿usted qué dice de ello? Siempre ha sido en la provincia, la diócesis de Apartadó, antes de ser diócesis, ya tenía fama de tener una iglesia viva, donde los laicos cantan como con propiedad, ¿no? Una diferencia a Santa Fe de Antioquia, que es unos cantos viejos que nadie canta, porque el órgano ese aleja a la gente. En cambio acá es todo el mundo canta, una iglesia viva. Viene un padre y se enamora de la diócesis porque los laicos cantan, responden, y luego la música de acá todo hace que sea una gente como que tenga más vida, más armonía, porque se vive una fe diferente a la del interior, por una parte. Lo otro, desde tiempos de la colonia, según el padre, ahí están los libros, Severino de Santa Teresa, aquí vino, desde el mismo rey le encomendó durante varios años a un laico la administración de esta tierra desde el punto de vista de la fe. Recuerdo que llama Julián, he leído algunas cositas por ahí de él, o sea que eso viene de mucho antes. Actualmente tenemos la fortaleza de la Legión de María, que fue de las primeras, de los cursillos de cristiandad que lo trajo el padre Aníbal Gallego, y el MCC. Vamos. Los laicos son los dueños y resulta que no es que la iglesia conceda sino que es lo que les corresponde. Bueno, vamos a pasar a la vida religiosa, las religiosas. Diócesis de Apartadó, presencia de Jesucristo en Urabá Darién. La vida consagrada. En estos 35 años, la vida consagrada ha jugado un papel preponderante en la historia de la diócesis. Estaban presentes, como en otras realidades eclesiásticas, desde mucho antes de 1988. Su labor se ve desde que se ingresa a la diócesis por cualquiera de sus fronteras terrestres o acuáticas. En la periferia siempre hay una o un consagrado anunciando la buena nueva. En la actualidad, la diócesis cuenta con 19 casas religiosas y religiosos inmersas en todo el territorio diocesano, dando testimonio de amor cristiano. Padre Manuel Gregorio, la vida religiosa. De admirar. Porque desde tiempo de la conquista vinieron religiosas. Se tiene poca noticia, pero sé que cuando llegaron los carmelitas trajeron las hermanas carmelitas, después llegaron las lauritas. Y antes de la creación de la diócesis ya estaban las salesianas, estaban incluso las de la presentación y no sé quiénes más. ¿Y religiosos? Religiosos pocos, pero ha habido, sí. Sí, claretianos, las de la Salle están ahora, hay los también franciscanos hay ahora, y hubo los redentoristas y también los salvatorianos, Monseñor nomás. No, y hemos tenido obispo religioso. Salvatoriano, Monseñor Tulio y Monseñor Germán, que era de la comunidad, sí. del San Vicente de Paúl. Entonces, pasemos, la vida religiosa ha sido una maravilla. En las fronteras de la diócesis, usted lo acoge en la vida religiosa. Usted en la frontera, usted va por el atrato, allá están las hermanas y están los claretianos. Usted entra a Del Verbo Divino.
Los del Verbo Divino. Usted va a Mutatá y allá están las Lauritas. Usted entraba por Arboletes antes de la presentación. Ahora, lamentablemente, en Pero Arboletes. están en San Pedro también. que En es San frontera. Pedro, que también es frontera. Así. Y en Carepa, que viene por allá de Saiza, ahí están las hermanas son las carmelitas. No son la Anunciación. Las hermanas en Zungu. No, y en el propio Carepa. Y frente a la en parroquia. Carepa son las capuchinas, terciarias capuchinas. Bueno, vamos a ver los sacerdotes, el clero. Diócesis de Apartadó. Presencia de Jesucristo en Urabá, Darién. El clero y el legado. No se puede pasar por alto a todos los sacerdotes que han desarrollado parte de su ministerio en la diócesis, dejando su aporte y semilla para seguir contribuyendo al reino de Dios. Algunos de ellos ya están en la casa del Padre y son Gerardo Vargas, Luis Alberto Lopera, Carlos Eduardo Zapata, Alcides Fernández Gómez, Bernardo Moreno Gallego, Agustín Gil Cañaveral, Álvaro García, Fabián Urrego Rodríguez, José Heriberto Zapata Durango, Urbano Enrique Ortega Ospina, Carlos Mario Rivera, Gualberto Antonio Oviedo Arrieta, Luis Eduardo Urrego Angarita, Román González Zapata, Javier Montoya Zuluaga, Hugo Sierra, Nectalí Bedoya, José Ángel Chaverra, Geraldo Norberto Arango Echeverri, Germán González Silva, Freddy García Jaramillo, Carlos Arturo Hernández Ramírez, Alberto García Izaza, Francisco Miguel Portillo Reyes, Libardo Manco Manco, Luis Alberto Domicó, Ernesto Marín, Víctor López Castro, Joaquín Emilio Alcaraz David, Enrique Gil, José Bernardo Domínguez Gómez, Juan Carlos Morales Vidal y los obispos Isaías Duarte Cancino, Germán García Izaza, Gonzalo de Jesús Rivera Gómez, José de Jesús Pimiento, Luis Adriano Piedrahíta Sandoval. Hoy, 35 años después, sin dejar de reconocer que ha habido momentos tristes y oscuros, las palabras del primer obispo de Apartadó, Isaías el Grande, que se ha mencionado anteriormente, son un derrotero a seguir, un norte que orienta, y hemos visto cómo la vida de nuestra querida diócesis de Apartadó sí ha transitado por los caminos de sanidad, por el testimonio de los hombres y mujeres fieles que han entregado su vida al servicio del Evangelio, viendo en el hermano, sin importar sus rasgos y caracterización, otro Jesucristo, lo que ha conllevado a buscar los senderos de la justicia para producir el conjunto de todos los bienes que es la paz que procede de Dios, como un regalo que se debe construir entre todos, teniendo como base fundamental el amor que debe identificar a los discípulos del Señor. Podríamos construir como diócesis un Magnificat propio y con la participación de todos los habitantes de Urabá Darién, porque el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Hablemos del clero, padre. El clero queda como una especie de la iglesia primitiva, ese clero que había cuando se creó la diócesis. Unos hombres valientes que le dieron la oportunidad de salir y se quisieron quedar, porque parece que hubo campaña, ¿no? El que no quiera estar, que avise. Ellos quisieron quedar y algunos incluso dijeron, páseme para allá porque yo quiero quedar allá. Son hombres que nos dejaron un legado de amor, capacidad de sacrificio, que creo que no ha sido en balde porque lo hemos tenido la mayoría por lo menos. Hay una cosa entre el clero y el laicado. La diócesis de Apartadó es una cosa muy interesante porque cuando uno no conocía la diócesis, le decía, no, eso allá es tremendo. Y uno se encuentra aquí que el laico es cercano al clero, es querido, lo ama, lo acepta, pero le exige. Es un laicado exigente. No toleran cualquier cosa. Entonces, esa combinación entre los laicos y el clero ha sido muy interesante. Y me decía un señor allá que eso sirve para medir el grado de
de pertenencia, de empoderamiento de los laicos en la diócesis, y es que dicen que Arambe tuvo que hacer mucho lobby ante el Papa para que lo nombraran obispo de Apartadó. Digo, sí, porque esto aquí es importante, que aquí... Entonces yo dije, bueno, gracias por tener esa imagen de Urabá. ¿Quién te dijo eso? Un viejito de aquí de Apartadó. Que él dijo que no iba a recibir al obispo allá a Mutatá porque la fe no le llegaba hasta allá. Es muy curioso. Vamos a ver. Pero que estaba contento con la llegada del obispo y que ese obispo tenía que tener mucha ropa con el Papa para que lo nombrara para semejante lugar aquí en Apartadó. Y vamos a ver, y sí. Sí. Esto es muy importante. Vamos a ver, padre, el futuro de la diócesis, de la región. Diócesis de Apartadó. Presencia de Jesucristo en Urabá Darién. Importancia y futuro de la diócesis. En este territorio se creó la primera ciudad y diócesis en tierra firme del continente americano. Lo más importante son sus habitantes, donde confluyen diferentes etnias indígenas, mestizos, afros y extranjeros de diferentes continentes. Es la única parte del mundo donde se puede hacer un canal interoceánico sin necesidad de esclusas. Están proyectados 2 puertos marítimos alimentados con modernas vías de acceso y se planea un ferrocarril. El biotipo del habitante del Darién y el Urabá da para ser deportistas de alto rendimiento, con más facilidad que otros habitantes de la tierra. Es la puerta de salida hacia el centro de América. Todo esto hace de nuestra diócesis un polo de desarrollo y de interés para casi todos los grupos que buscan el progreso, el poder o la resignificación. Padre Manuel Gregorio, ya para culminar, hablemos del presente, futuro de esta región y la importancia, por qué es tan importante esta región a nivel nacional y mundial, y por consiguiente la diócesis de Apartadó, ¿por qué es tan importante? Ha habido varios personajes que nos han dicho las cosas que uno no se da cuenta, y es que nosotros somos pioneros en manera de afrontar los conflictos. La Iglesia será, y ya lo está haciendo, un referente a nivel mundial, como lo ha sido en otras partes la manera como la gente afronta los conflictos, que sirve como un taller para el mundo entero. Nosotros podemos en cualquier parte del mundo ir a hablar de cómo se vive la fe y cómo se transmite sin desesperarnos en medio de fuegos cruzados, porque Sudán nació en ese ambiente y aunque ha mermado un poco, sigue todavía. Mire que, no sé si se dieron cuenta, que el presidente o el alcalde de Nueva York, más bien, vino a Necoclí hace poquito para conocer de cerca cómo es que Urabá trata con humanidad a los migrantes. Porque como allá son tan inhumanos, él vino a ver cómo es posible que acá los traten con tanto cariño. Y eso que pasó último, justamente porque fue el padre Leonidas el que vio eso, traer los obispos de acá. En la posesión de Monseñor estaba el arzobispo de Panamá. Esa también fue iniciativa de Monseñor Hugo. Bueno, cuando estuvo la conferencia no quisieron episcopal. venir. No, y vino la conferencia episcopal de Venezuela, y vino la conferencia episcopal de Colombia. Estuvieron en Necoclí, y falta hacer un encuentro aquí en Necoclí otra vez. Perfecto. Entonces, la otra cosa que es muy importante, esto es, suena feo, pero es como el ombligo del mundo. Por aquí se sale al mar, esta vía de salida al mar, y se sale por la casi que pues, selva-mar, y una selva o una montaña que atraviesa la cordillera. Aquí tenemos el Avive y cae al mar, y entonces eso es un privilegio para el comercio legal o ilegal, y entonces hace que los ojos estén puestos aquí. Somos frontera, sí. Y frontera muy apetecible, porque yo no puedo entender el fenómeno social que es Urabá, que vengan de Asia, del África o de Europa y quieran ir a Estados Unidos y tengan que pasar por acá en lugar de llegar directamente a Centroamérica, México, a cualquiera de esas otras fronteras que quedan cerquita.
y yo no sé cuál es la gana de pasar los riesgos en el tapón del Darién, pero vienen por acá. Esto es un centro muy importante y ellos lo han entendido y nosotros lo tenemos que explotar para bien. Ahora viene lo de los puertos, que ya en el video lo mencionamos, y la grande riqueza de minerales que hay, que no se han explotado y ojalá no vamos a acabar con la naturaleza con ella. Y tantas otras cosas que tiene la región de Urabá, la diversidad de su suelo, las aguas. Uno ir por carretera a Medellín y empezar a ver quebradas, ríos, y desde el más pequeño hasta el más grande. Las caídas, sí. Sí, las cascadas, todo eso. A ver, eso ahora lo que hizo el gobierno panameño es terrible porque hicieron un cercado de alambre de púas, pero la noticia dice que no. Lo que hacen es volverle más difícil el acceso porque no dejan de pasar. Y ya ahora ellos tumban un árbol y por encima del árbol puente sobre el alambre de púas. Pero lo que pasa es que eso, lo del alambre de púas, yo pienso que es un distractor. El alambre de púas tiene que estar respaldado de allá con armas, que es peor todavía. Sí, sí. Entonces pueden tumbar árboles, eso con un No, y lo están tumbando. cortafrío Antes de que salieran las noticias ya me dijo un periodista, no, eso no. Ellos tumban el árbol y por encima pasan. Lo otro es que yo no quisiera ser un profeta de desgracias, pero nosotros vamos a ser la segunda Ucrania a nivel mundial. La guerra de Ucrania simplemente es un dominio porque son los proveedores mundiales de todos los insumos, como 40 cosas Ucrania a nivel mundial, pero lo que hay en el subsuelo es el que hace la guerra, porque entonces Putin lo que no quiere es que Estados Unidos se apodere de Ucrania, porque entonces le quita todos los recursos y le queda metido en el patio trasero. Bueno, entonces Colombia es igual. No existe sobre la tierra una nación que tenga tanta riqueza y tantos recursos como nosotros. Entonces eso es un problema. Urabá, es que es Urabá sobre todo, y Urabá trato trando el paso a los dos mares y muchas otras cosas. Y la biodiversidad, dígame usted. En estos días un señor descubrió una planta única en el mundo, por aquí cerquitica Mutatá, una cosa que es prodigiosa, es más prodigiosa que la sachainchi. Urabá es una cosa Una que tenemos potencia. que cuidar. Padre, muchas gracias. Dios le pague por habernos acompañado. A ustedes por la invitación y esperemos hacer eso más seguido, y hay que tener estos materiales porque a mí el obispo me ha nombrado para que redactar la historia. Él dice que necesita una historia de la diócesis de Apartado, que sea manejable, que se pueda publicar.